La carta nunca debió haber salido de la habitación. Escrita en algún momento entre 2021 y 2023, durante uno de los periodos más turbulentos que la familia real británica había afrontado en la memoria reciente, contenía correspondencia privada que los funcionarios del palacio describirían más tarde con una sola palabra: una hoja de ruta. No una entrada de diario, no un desahogo de dolor escrito en la oscuridad entre dos amigos. Una hoja de ruta. Una frase, oculta entre otras, se convirtió en el detalle que lo cambió todo. 14 palabras que, al filtrarse, alteraron por completo el rumbo del conflicto de los Sussex, transformándolo de algo que aún podía manejarse discretamente a algo que el palacio ya no podía permitirse ignorar. Si Charles no me protege, entonces la historia me protegerá. Esa frase no fue escrita por desesperación. Fue escrita con intención calculada. Quienes lo presenciaron por primera vez dentro del palacio, los responsables de comunicación, los asesores legales, los secretarios privados que gestionan la discreta maquinaria de la corona, describieron su reacción en términos casi idénticos. No era ira, era una especie de fría constatación, esa que se instala en una sala cuando todos se dan cuenta, al mismo tiempo, de que se han equivocado respecto a lo que estaban tratando. No se trataba de un familiar herido desahogándose con un amigo cercano. Era evidencia documentada de una estrategia deliberada, escrita de puño y letra del autor, que confirmaba lo que algunos dentro de la institución habían sospechado durante años, pero que nunca habían podido probar. Y nadie habló durante un buen rato después de que se leyera la carta en voz alta. Lo que sigue proviene de biógrafos reales, corresponsales de palacio y testimonios de personas que estuvieron presentes durante una de las crisis institucionales más trascendentales de la historia británica moderna. La cronología abarca desde los tranquilos meses de principios de 2025 hasta los extraordinarios acontecimientos de finales de ese mismo año, un periodo que involucró no solo a las figuras públicas que la mayoría de la gente ya conoce, sino también una serie de decisiones internas clasificadas, mandatos reales secretos y un proceso legal que algunos expertos constitucionalistas ya comparan con la crisis de abdicación de 1936. En el centro de esta historia no está Harry ni Meghan. El centro de todo, de forma discreta y deliberada, hoy es William, el príncipe de Gales que, a finales de 2025, se encontraba en la Galería de Arte del Palacio de Kensington y pronunció ante las cámaras declaraciones que ningún miembro de la realeza había hecho públicamente en la memoria reciente. El futuro rey que decidió, en algún momento concreto del otoño de ese año, que la era de la resistencia silenciosa había terminado, que la institución merecía ser protegida no solo con dignidad, sino con firmeza. La pregunta que plantea esta historia no es si el palacio actuó correctamente, sino qué fue lo que, concretamente, los obligó a hacerlo y hasta dónde estaban dispuestos a llegar una vez tomada la decisión. La carta filtrada no fue el único documento que salió a la luz. Lo que fuentes del palacio describieron como una colección más amplia de correspondencia privada,
que abarcaba aproximadamente 2 años de comunicaciones durante y después de la retirada de los Sussex de sus deberes reales, dibujaba un panorama que iba mucho más allá de los resentimientos personales. Según los corresponsales del palacio informados sobre la situación, los mensajes contenían descripciones explícitas del rey Carlos como emocionalmente frío y deliberadamente poco solidario durante el período en que, según la duquesa, ella más lo necesitaba. Las caracterizaciones eran crudas y estaban escritas con una claridad que sugería a quienes las leían que no habían sido compuestas a la ligera. Pero las letras eran solo una parte de lo que cambió el cálculo. En algún lugar de esos documentos, y este detalle circuló en los círculos palaciegos a finales de 2025 sin ninguna explicación completa. Había indicios de algo que iba más allá de desahogarse a solas. Algo que apuntaba a una coordinación. Algo que conectaba la narrativa personal que se estaba construyendo en California con una infraestructura mucho más amplia y gestionada profesionalmente. Esa infraestructura no se comprendería del todo hasta mucho más tarde. Lo que confirmaron fuentes internas de la realeza a mediados de otoño de 2025 fue que el palacio llevaba meses siguiendo un patrón antes de que todo esto saliera a la luz. No se trataba solo de la cobertura de prensa ni de la opinión pública en las redes sociales. Estaban siguiendo las estrategias de difusión, observando la participación de las agencias de relaciones públicas y analizando la amplificación algorítmica en los medios estadounidenses. En otras palabras, estaban preparando el terreno. El rey Carlos, que gestionaba su propia salud y observaba cómo la pasividad del palacio producía resultados cada vez menores, ya había autorizado un cambio interno significativo. En algún momento de 2025, firmó un documento en Clarence House, un documento real privado al que se hacía referencia internamente con gran precisión. El alcance total de lo que autorizaba dicho documento y hasta dónde se pretendía que llegaran sus instrucciones no se conocería hasta más adelante ese mismo año. Cuando se reveló, sorprendió incluso a quienes creían comprender el funcionamiento del palacio. La carta importaba por lo que demostraba. Pero la historia de fondo nunca giró realmente en torno a una carta. Se trataba de lo que sucede cuando una institución que ha perdurado durante 1000 años observa una amenaza constante, bien financiada y gestionada profesionalmente, y decide, en silencio, metódicamente y sin anuncio público, que finalmente ha agotado su paciencia. La moderación siempre ha sido la norma en el palacio, pero la moderación es una elección, y en 2025 eligieron algo diferente. Las señales de ese cambio se habían estado gestando durante más tiempo del que la mayoría de la gente se daba cuenta, y apuntaban a una serie de decisiones tomadas años antes de que nadie fuera del círculo íntimo supiera lo que se avecinaba. La salida siempre se describía como una partida. Esa palabra conllevaba una suposición particular, que lo que ocurría era una retirada digna, un príncipe que deseaba privacidad, una mujer que consideraba insostenibles las exigencias de la vida institucional.
Dos personas que ejercían una elección personal, por dolorosa que fuera. Ese planteamiento se mantuvo durante más tiempo del que debería. Los periodistas que cubrieron a la familia en los años inmediatamente posteriores a 2020 notaron un patrón inicial que en su momento fue fácil de pasar por alto. Las historias que surgían del lado californiano de la marca Sussex tenían una cualidad particular. Eran detalladas de una manera que requería acceso. Revelaban detalles específicos sobre la dinámica interna del palacio, información que solo quienes participaban en esas conversaciones podían proporcionar. Y llegaban con una regularidad que parecía más una gestión de contenido que un proceso de duelo. Los corresponsales de la realeza que cubrieron el período describen una creciente inquietud entre los responsables de prensa del palacio. La sensación de que no se trataba de una familia privada atravesando una transición extraordinaria, sino de un aparato de contranarrativa, un aparato profesionalmente estructurado, cuidadosamente planificado y que operaba con una sofisticación que superaba con creces cualquier respuesta que pudiera ofrecer la estrategia de comunicación tradicional del palacio. La distinción era de vital importancia. La respuesta habitual del palacio ante los conflictos familiares internos es el silencio. Ha sido el silencio durante generaciones. Ese silencio había sobrevivido a escándalos mucho mayores y más perjudiciales que este. Pero su eficacia se basaba en una premisa: que la otra parte, en cualquier conflicto, carecía de una plataforma sólida, de recursos institucionales y de incentivos profesionales para mantener viva la historia. Esta no era esa situación. Fuentes internas del palacio describen 3 momentos distintos que modificaron progresivamente la percepción interna de lo que realmente estaba sucediendo. La primera fue una importante entrevista televisiva transmitida internacionalmente, en la que cada crítica institucional dirigida al palacio se presentó no como una queja sobre políticas o protocolos, sino como evidencia de un trauma personal. Lo que más impactó a los funcionarios del palacio no fue el contenido de la entrevista, sino su estructura. Cada acusación llegaba con un trasfondo emocional predefinido. Cada negación que el palacio pudiera emitir ya había sido presentada de antemano como prueba de la acusación original. La estructura era elegante y, en esencia, irrefutable en tiempo real. Esa observación llegó a las comunicaciones privadas del palacio. Se tomó nota. Se archivó. Aún no se ha actuado al respecto. El segundo momento llegó gradualmente a lo largo del año siguiente. El volumen de contenido editorial patrocinado en los medios estadounidenses, artículos que aparentaban ser periodismo, pero que llevaban la impronta estructural de una estrategia de relaciones públicas coordinada, comenzó a aumentar de tal manera que los analistas de medios del palacio ya no podían atribuirlo a la casualidad. El personal de comunicaciones reales del Palacio de Kensington y Clarence House había comenzado a catalogar estos artículos. Rastreamos el momento de publicación. Observamos patrones de tono. Mapeamos qué medios recibieron qué historias primero. La conclusión interna fue precisa e incómoda.
Existía un esfuerzo sistemático y deliberado por construir una percepción mediática de la vida de la duquesa de Sussex en contraste directo y desfavorable con la de los miembros activos de la familia real, con Catalina, en particular, como punto de comparación. Ese enfoque comparativo no surgió de forma orgánica. Fue diseñado. El tercer incidente fue más personal y durante mucho tiempo considerablemente más privado. Involucró Sarah Ferguson, la duquesa de York, cuyo historial de conflictos con la realeza, ampliamente documentado, la convertía en un punto de discordia teóricamente útil. Relatos posteriores sugirieron que se intentó utilizar ese historial para fracturar la unidad familiar en un momento en que Catalina aún se encontraba en tratamiento contra el cáncer. Cuando los funcionarios del palacio se enteraron de esto, en varias reuniones internas se utilizó la misma palabra para describirlo: deplorable. Esa palabra no fue elegida al azar. Los biógrafos que posteriormente entrevistaron a miembros de la familia real describen un cambio notable en la forma en que el príncipe de Gales hablaba de su hermano durante los meses comprendidos entre principios de 2024 y el verano de 2025. El registro emocional cambió. El lenguaje de un hombre que aún buscaba la reconciliación dio paso a algo más deliberado. El lenguaje mesurado y documental de alguien que ya había llegado a una conclusión y estaba reuniendo pruebas para respaldarla. Fuentes internas del palacio describen una creciente formalización durante este periodo. El seguimiento de las apariciones en los medios se volvió estructurado y sistemático. Los asesores legales revisaban activamente el material recopilado. Se realizaban evaluaciones de riesgos, no para historias individuales ni para ciclos informativos específicos, sino para el impacto constitucional y reputacional a largo plazo de la actividad de Sussex como empresa en funcionamiento. Un antiguo asesor de palacio, en declaraciones posteriores a periodistas que cubrían este periodo, describió el ambiente con una frase que quedó grabada en la memoria de todos los que la oyeron. No había ira. La ira habría sido manejable. Era más bien como presenciar una inundación lenta. Y la lenta pero constante constatación de que los sacos de arena no iban a resistir. El silencio llegó a su límite. Entonces, llegó el momento que hizo que todo fuera imposible de ignorar. Era principios de octubre de 2025. No era una reunión formal. No era una sesión informativa programada. Una llamada telefónica. William lo hizo él mismo, sin intermediarios, sin el equipo de comunicaciones del palacio al teléfono. Solo dos hermanos hablando en privado, por lo que resultaría ser la última vez en un sentido sustancial. Esta llamada, confirmada posteriormente por fuentes cercanas a la familia Wales, no pretendía una reconciliación total. William ya había superado esa etapa. Lo que pedía era más específico y concreto. Quería que Harry aclarara la situación. No necesariamente en público, no con una gran declaración. Quería que se retractara de las caracterizaciones de Catherine, la narrativa persistente que sugería que había recibido un trato preferencial a costa de Meghan. En silencio, en privado,
Algo sencillo, manejado entre familiares, que pusiera fin al daño institucional que sufría la reputación de su esposa. No pedía una disculpa, pedía una corrección. La respuesta de Harry puso fin a la llamada de forma definitiva. Le dijo a William que si cambiaba la narrativa, ahora, si se retractaba de cualquier parte de lo que se había establecido públicamente en los años anteriores, perdería todo lo que había construido: la marca, las relaciones comerciales, el público estadounidense. Toda la estructura de la nueva vida que había construido dependía de que la historia se mantuviera como estaba. La narrativa era el producto. Modificarla no era una opción. William no dijo nada más al respecto. Este es el momento al que los funcionarios del palacio recurrían constantemente al explicar los acontecimientos posteriores. No las cartas filtradas, no las publicaciones en los medios de comunicación, no las evaluaciones legales, ni las revisiones internas de riesgos. La llamada telefónica. El momento en que quedó definitivamente claro que el daño causado no era un efecto secundario, sino una característica estructural. Se había sopesado frente a consideraciones comerciales y se había mantenido, deliberadamente, conscientemente. Uno de los asistentes más cercanos de William, al describir su comportamiento en las horas posteriores a la llamada, utilizó una sola palabra. El príncipe no parecía dolido, no parecía enfadado, parecía haber terminado. Esa distinción importaba. Lo que ya se había puesto en marcha dentro de Clarence House se aceleró con un impulso institucional particular. El documento que el rey Carlos había firmado discretamente a principios de 2025, conocido en los círculos palaciegos como Memorando 2485 y descrito internamente como el Mandato de Otoño, ahora estaba plenamente activado. Su contenido era extraordinario desde cualquier punto de vista y además histórico, moderno, en un desvío deliberado de la arraigada convención de que el soberano gestiona personalmente las disputas familiares importantes. Carlos transfirió esa responsabilidad por completo. El príncipe y la princesa de Gales recibieron lo que quienes tuvieron acceso al documento describieron como autoridad total y absoluta sobre todo lo relacionado con la situación de Sussex. Sin comités, sin proceso consultivo, sin más declaraciones mesuradas y negables de fuentes anónimas del palacio. William era, en la práctica, el oficial al mando de toda la respuesta institucional. No se trató de un gesto impulsivo. Quienes estaban cerca de Carlos describieron la decisión como el reconocimiento de dos realidades simultáneas: que su salud le exigía concentrar su limitada energía en las funciones oficiales del soberano, y que la situación de Sussex requería a alguien con un interés completamente distinto en el resultado. Alguien para quien la relación ya estaba resuelta, de una forma u otra, alguien que ya no tenía nada que negociar. El mandato de otoño incluía algo sin precedentes en ninguna directiva palaciega anterior: criterios legales, procedimientos administrativos formales que podían activarse directamente, sin autorización soberana adicional, en el momento en que se lanzara un nuevo ataque desde cualquier dirección.
No se trataba de una política de comunicaciones, sino de un protocolo operativo con consecuencias. Los corresponsales de la corte, informados sobre el ambiente interno del palacio durante este periodo, describieron una cualidad que les costaba definir. No era tensión, no era expectación. Era algo más parecido a la calma de una institución que había tomado una decisión que no iba a reconsiderar. La preparación para lo que vendría después fue meticulosa. La princesa de Gales, a quien se había presentado públicamente como totalmente centrada en su recuperación, estaba, según relatos que surgieron mucho tiempo después, profundamente involucrada en la configuración de la estrategia de respuesta del palacio. Había estado observando atentamente la situación. Comprendía, quizás mejor que nadie, lo que se estaba haciendo y cuál era su costo. Y tenía su propia opinión sobre lo que requería la respuesta. El palacio no se estaba preparando para defenderse. Se estaba preparando para exponerse. Pero la historia completa aún no había salido a la luz. Cuando William se paró en la galería de arte del Palacio de Kensington y miró a las cámaras, todos los presentes comprendieron de inmediato que algo había cambiado radicalmente en la forma en que la familia real británica estaba dispuesta a funcionar. Prescindió de la diplomacia, no ofreció preámbulos. Dijo, con una franqueza que no se había escuchado en ningún miembro de la realeza en mucho tiempo: ningún miembro de esta familia ha acosado a la señora Markle, ni nadie ha mostrado un trato preferencial hacia mi esposa en detrimento de ella. Denunció la versión oficial, mencionando nombres, ante las cámaras, en el Palacio de Kensington. Luego fue más allá de lo que nadie había anticipado. Declaró explícitamente que la situación actual era consecuencia directa de las decisiones de la duquesa de Sussex y de sus esfuerzos constantes y deliberados por socavar la integridad de la institución. Y entonces presentó algo que los periodistas de la realeza describirían más tarde como el elemento clave de todo el discurso: pruebas. El palacio había pasado meses catalogando campañas de publicidad nativa, publicaciones patrocinadas en medios estadounidenses y la amplificación algorítmica de historias que atacaban la reputación de Catalina. Tenían documentación, participación de agencias de relaciones públicas, patrones de publicación, estructuras de distribución. Numerosos testimonios independientes de periodistas presentes confirman que el nivel de preparación de aquel discurso no tenía precedentes en la comunicación real moderna. No se trató de una declaración reactiva emitida a través de un portavoz, sino de un informe jurídico, pronunciado desde una galería del palacio por el futuro rey. Y entonces llegó la Orden Doble U-17. La solicitud formal al Consejo Privado para despojar al duque y la duquesa de Sussex de sus títulos restantes llevaba tiempo en trámite legal. Cuando se conoció su existencia, la reacción en los círculos reales fue de incertidumbre y alarma. Las embajadas británicas de todo el mundo recibieron instrucciones de no reconocer a Harry ni a Meghan como representantes de la corona bajo ninguna circunstancia. Su acceso a las propiedades reales quedó revocado de forma permanente e irrevocable. Sus nombres fueron eliminados de toda la documentación ceremonial
y de las listas oficiales. Los expertos constitucionalistas lo calificaron como un acontecimiento comparable al de 1936. Quienes estaban dentro del palacio utilizaron una comparación diferente. En 1936, un rey eligió a una mujer por encima de la corona. En 2025, la corona eligió su propia supervivencia por encima de un príncipe. Ese planteamiento no fue accidental. A estas alturas, nada lo era. La respuesta del público británico llegó con una rapidez y claridad que sorprendieron incluso a los estrategas del palacio. Y en las encuestas realizadas en los días inmediatamente posteriores a la declaración del Palacio de Kensington, mostraron que más del 70% del público británico apoyaba el nuevo enfoque. La palabra más utilizada en esas encuestas para describir a William fue ni agresivo, ni duro, ni frío. Decisivo. La reacción transatlántica fue un asunto completamente distinto. En Estados Unidos, donde el marco cultural que rodea la narrativa personal y el derecho a expresar la propia verdad impregna prácticamente todo debate público, una parte importante de la opinión pública estadounidense interpretó las acciones del palacio como una agresión institucional. En artículos de opinión, la Orden Doble U-17 se describió como un instrumento arcaico utilizado como arma contra dos personas que simplemente habían elegido vivir de manera diferente. Varias voces destacadas la calificaron de represalia disfrazada de procedimiento constitucional. Esas reacciones quedaron documentadas en el palacio y fueron aceptadas como el costo previsible e inevitable de la estrategia. Los analistas de la realeza habían previsto este escenario. No buscaban la aprobación de Los Ángeles, sino proteger la legitimidad constitucional de la corona en Londres y en los territorios de la Commonwealth, donde la continuidad a largo plazo de la monarquía dependía de la confianza pública. La ruptura transatlántica fue una pérdida calculada. Habían decidido que valía la pena pagar. La respuesta del equipo de Sussex se desarrolló en fases bien definidas. La primera fue un retorno al enfoque de victimización, filtraciones a medios estadounidenses de gran repercusión que describían a la duquesa como sistemáticamente marginada y maltratada emocionalmente. Esta vez, el palacio no guardó silencio. Emitió una negación categórica con tal rapidez que dejó al equipo de comunicación de Sussex visiblemente desorientado, calificando explícitamente las filtraciones como contenido especulativo distribuido comercialmente. El palacio estaba revelando su estrategia, a viva voz, en público. El giro de Sussex llegó después. Proyectos documentales, emprendimientos empresariales centrados en la salud, libros infantiles, una nueva imagen de la duquesa, emprendedora independiente en lugar de una exmiembro de la realeza descontenta. El mensaje estaba claramente diseñado para alejar la narrativa de los conflictos palaciegos y enfocarla hacia la autosuficiencia. Pero es aquí donde la estrategia administrativa del palacio contraatacó con precisión. Sin el respaldo de la marca real, la narrativa del trauma generacional se vuelve mucho más difícil de vender.
El valor de mercado de la historia depende de que el palacio siga siendo el antagonista. Si se elimina la conexión con la realeza mediante un decreto administrativo, la estructura de la marca comienza a desmoronarse desde dentro. Documentos obtenidos por periodistas que siguen de cerca el proceso judicial de la Orden Doble U-17 confirman que dicho proceso implica patentes reales, revocaciones honoríficas y complejas cuestiones de derecho constitucional que podrían tardar años en resolverse por completo. Los equipos legales describen la situación como verdaderamente sin precedentes. Dos personas que pertenecen a la realeza por derecho hereditario, pero que han sido eliminadas administrativamente por decreto institucional. No existe ningún precedente establecido para esto. Están sentando un precedente en tiempo real. Meses antes de que todo esto saliera a la luz pública, hubo un momento en una reunión confidencial en el palacio, un encuentro que los presentes describieron con una quietud particular y constante. Catalina estaba hablando. No hablaba de estrategia, ni de marcos legales, ni de protocolos de respuesta a los medios. Ella dijo una sola frase: la perdono, pero no aceptaré su sufrimiento como mi deber. Nadie en la sala necesitaba aclaraciones. Nadie pidió contexto. Todo lo que siguió, cada demanda, cada orden administrativa, cada declaración pública calculada, fue esa sentencia, convertida en institución. Hay una versión de esta historia que se cuenta fácilmente. Dos hermanos que no pudieron salvar la distancia entre las vidas que eligieron. Una mujer que encontró una institución ancestral incompatible con su identidad moderna. Una familia que, como muchas otras, simplemente se rompió. Esa versión no es del todo errónea, pero resulta incompleta en aspectos que tienen consecuencias reales para nuestra comprensión de lo que realmente es la monarquía británica. No como un símbolo, ni como una telenovela, sino como una institución en funcionamiento con herramientas, recursos e instinto de supervivencia que la mayoría de la gente nunca tiene la oportunidad de ver de cerca. La identidad pública de la corona siempre se ha basado en una postura particular, dignidad pasiva, resistencia sin quejarse. Los miembros de la realeza absorben las dificultades, no reaccionan. Mantienen la calma bajo la lluvia y permiten que la autoridad inherente de la institución funcione como su propia defensa. Esa postura es auténtica. Refleja valores que generaciones de la familia han interiorizado genuinamente. Pero, en el fondo, siempre ha existido una maquinaria. Asesores legales en constante alerta. Evaluaciones de inteligencia sobre las amenazas a la reputación de la institución. Estrategas de comunicación con acceso a recursos que la mayoría de los gobiernos nacionales envidiarían. Oficinas privadas con poder real. Los historiadores que han estudiado este período describen el mandato de otoño no como algo inventado por el Palacio en 2025, sino como una revelación. La primera vez que una maquinaria preexistente se desplegó a plena vista del público, sin la habitual cobertura de la negación plausible. Lo que ocurrió en 2025 no fue que la monarquía británica se convirtiera en algo que nunca había sido. Fue la monarquía británica la que decidió, por primera vez en la era moderna, dejar de mantener la ficción
de que era algo distinto. Esa decisión tiene implicaciones que van mucho más allá del caso Sussex. Si la institución puede eliminar administrativamente a 2 de sus miembros, mapear sistemáticamente la infraestructura mediática de los críticos de la familia, rastrear la participación de las empresas de relaciones públicas en los mercados internacionales y activar instrumentos legales con alcance diplomático global, entonces la imagen de la familia política y reacia al conflicto, que se mantiene serena por encima del funcionamiento cotidiano del poder, requiere una revisión a fondo. Nunca se han mantenido al margen de la contienda. Hasta ahora, simplemente han llevado a cabo la contienda desde otro plano. Si dejamos de lado el lenguaje constitucional, los precedentes legales, los marcos institucionales y los cálculos estratégicos, lo que queda en el centro de esta historia son seres humanos que toman decisiones bajo presión. Un hermano que llamó a su hermano por última vez y éste le dijo, sin rodeos, que la verdad valía menos que la marca. Esa llamada ocurrió. Terminó. Y William, según todos los testimonios que han salido a la luz, no se marchó devastado, se marchó resuelto. El dolor, si es que alguna vez iba a aflorar como tal, ya se había procesado silenciosamente en algún momento. Lo que quedaba era un problema y una misión. Esa transformación de un hombre que aún esperaba que su hermano eligiera la familia por encima del negocio, a comandante en jefe de la respuesta institucional es, o bien, el arco argumental más triste de esta historia, o bien el más honesto. Todo depende de cómo se crea que ha sido siempre la familia real, más allá de las ceremonias y los cuidadosos silencios. Harry tomó una decisión totalmente coherente con la lógica que había cimentado su nueva vida. Había construido algo real, una marca, un público, una identidad que existía independientemente de la institución que lo había definido desde su nacimiento. Modificar esa narrativa habría significado desmantelar la estructura de todo lo que se había convertido fuera de ella. El cálculo que hizo en aquella llamada de octubre era el mismo que Meghan había plasmado en la correspondencia filtrada. Si la institución no te protege, la narrativa lo hará. Ninguno de los dos estaba equivocado sobre cómo funciona el mundo. Simplemente estaban tratando con una institución que finalmente había decidido utilizar la misma lógica. Catalina ocupa una posición diferente en todo esto, y quizás la más compleja. La mujer que dijo que no aceptaría el sufrimiento ajeno como su deber personal no estaba expresando frialdad. Estaba trazando una línea precisa y deliberada entre empatía y obligación. Todos los relatos que han surgido la sitúan en el centro de la respuesta estratégica del palacio, no como un sujeto pasivo del conflicto, sino como una de sus principales artífices. Una autoridad moral y una mente estratégica operando simultáneamente. Las dignas apariciones públicas, las cuidadosas elecciones simbólicas. La frase que se convirtió en política. Ella estaba construyendo algo, en silencio, con intención, y no iba a parar. Una institución milenaria no sobrevive gracias a la bondad. Sobrevive al seguir siendo necesaria, al convertirse generación tras generación
en algo de lo que el público no está dispuesto a prescindir. Los acontecimientos de 2025 serán objeto de estudio. Que se estudien como el momento en que la monarquía británica se adaptó con éxito a los desafíos de la era digital, o como el momento en que se sobreexpuso, revelando demasiada maquinaria, demasiado cálculo, demasiada disposición a tratar a un miembro de la familia como una amenaza corporativa que debía ser neutralizada, puede depender de resultados que aún están a años de distancia. Lo que ya no se puede negar es que el silencio ha terminado. La familia, que nunca se quejó, que nunca dio explicaciones, ahora ha hecho ambas cosas. A viva voz, deliberadamente, ante las cámaras, en documentos legales, en el lenguaje frío y preciso de los decretos administrativos y los procedimientos del Consejo Privado. Si esto representa fortaleza institucional o temor institucional, es posible que nunca se resuelva del todo. Ambas cosas pueden ser ciertas dentro de una misma decisión. Probablemente lo sean. La corona ha optado por mostrarse. Lo que mostró no era lo que la mayoría de la gente esperaba ver.